ahora después. Estoy diciéndole si tienen ahora, así que... Es en relación a las alteraciones de las emociones cuando habla de las parafilias y menciona al fetichismo travestista. ¿Al fetichismo? Travestista, como lo define el libro. Me cuesta como... ¿Por qué? ¿Por qué lo encasilla como una patología y no como parte de un deseo? No sé si... Yo te diría que es normal, no le veo algo patológico. Porque el fetichismo está puesto en un objeto, y en este caso el objeto es la ropa. No, pero el travestismo no es solamente sí, ropa. El placer de vestirse, claro. Claro. El travestismo no es solamente vestirse de otro género. El travestismo tiene que ver con una identidad. Sí, pero lo toma no como trasvestirse, sino con la identificación por ahí con el vestuario del sexo contrario. Por lo menos es lo que entendí yo. No recuerdo. ¿Dónde? A ver si me dicen más o menos la página. Yo tengo la edición viejísima, pero... Alrededor de la... De todas maneras, recuerden que gran parte de... 124. ¿Cómo? El 128, fetichismo travestista. Yo en mi libro lo tengo en la 117. Sí. 127. En la versión nueva del libro está en la 127, sí. No, en la vieja. En la primera edición está en la 117. ¿100? 17. Sí, en la vieja es la 117. Motivaciones psicoestructurales, ¿no? ¿La 116? ¿De la edición vieja? No. Está en la parte de parafilias. Sí. 128, yo la tengo en la 128. No, eso está en la 126 de la nueva. Están preguntando de en la vieja. De la vieja. 116 la pongo yo, en la vieja. ¿Quieren que se los lea? Igual es cortito. Dale. Sí, es cortito, sí. Dice, en el fetichismo travestista las características es la de vestirse con ropas de otro sexo, las que necesita en algunos casos para masturbarse, imaginándose que es al mismo tiempo de los dos sexos. Debe diferenciarse de aquellos cuadros en los que se presentan trastornos de identidad sexual. Los fenómenos travestistas comprenden desde llevar ropa femenina de forma ocasional hasta una involucración extensa en la subcultura transvestista. Por eso, va más allá del objeto de ropa, habla de como un trastorno de identidad. Aparte trastorno, ¿por qué dice trastorno? Momento. El objeto Porque no es un trastorno. el objeto de deseo. No, por eso, el objeto de Es la deseo, identidad. ¿sí? Por el cual Está diciendo que el transvestismo es un trastorno de identidad. Está diciendo que a veces puede estar acompañado con un trastorno de identidad. No, justamente, no. A ver si aprenden a escuchar, gente, en serio. Qué antipático me puse, ¿eh? Acá dice, debe diferenciarse de aquellos cuadros en los que se presentan trastornos de la identidad sexual. De todas maneras, a ver, por empezar, recuerden que gran parte de estos cuadros y estos síndromes y estos trastornos están descritos desde la nosografía psiquiátrica, ¿sí? Eso en primer lugar. Segundo lugar, antes de, si bien ya en esa época había estudios de género, en la época de la redacción de esto, pero antes de la difusión, ¿sí?, de los estudios de género, por lo cual es otro paradigma.
¿sí? De hecho, por eso me centré en esa frase, debe diferenciarse de aquellos cuadros en los que se presentan trastornos de la identidad sexual. Está tomando a la elección de la identidad de género, que acá dice identidad sexual. En esa época el concepto de género no estaba demasiado difundido, como un trastorno, ¿sí? O sea, si alguien es bisexual u homosexual sería un trastorno, ¿sí? Claro. De todos modos, acá el fetichismo transvestista es en función de la excitación en el acto copulatorio, digamos, para hablar psiquiátricamente, ¿sí? Pero bueno, a ver, por tu pregunta, Nicolás. Sí. Es otro paradigma, listo. ¿Sí? El tema es poder, cada uno adhiere a cierto paradigma. El tema es estar advertido que son paradigmas. Claro. Eso es lo principal. Por eso yo siempre les hablo, les reitero, creo que es una palabra que utilizo en todas las clases, paradigma, porque depende de cada paradigma, ¿sí? Pero acá de lo que habla es de que la excitación está en función de transvestirse, ¿sí? Listo. Eso es, simplemente eso, ¿sí? En cuanto al concepto. Si es patológico o no, depende del paradigma. ¿Está? Perfecto. Gracias. De nada. Les recomiendo... Hoy no me acuerdo ahora. Bueno, después del recreo se los digo. Háganme acordar, alguien me va a hacer acordar seguro. Hay un libro muy interesante sobre género, que los 2 primeros capítulos, pueden leer los 2 primeros capítulos y ya más o menos pueden saber por dónde va, ¿sí? Un libro muy interesante. Se encuentra en 1000 lugares. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas? A mí personalmente se me presentan dudas con respecto al concepto claro de lo que es la psicofisiología. ¿La? Psicofisiología. Ajá. Sí, que está en la parte de introducción, que yo lo entendería como si fuese que la estructura psíquica nos ayuda a entender lo biótico y cómo de esa manera se traduce como conducta, ya sea en una alteración o en una situación normal. Pero no sé si lo estoy entendiendo como debería, porque de hecho hay como ciertas discrepancias con el resto, digamos. ¿Discrepancias para el resto? Claro, como que cada uno tiene una definición armada distinta. Yo siento que no coincido con ninguna. Ok. De todas maneras, tengan presente, primero que en el libro está, ¿sí? Pero, Más allá de Francisco, las interpretaciones. perdón, claro, lo que pasa es que no hay una definición específica, sino como que se va armando a lo largo de la introducción. Pero como Sí, no está teníamos, bien. claro, la Claro. fuimos armando Sí. y a todos nos resultó diferente. Sí, está bien, digo. De todas maneras, recuerden algo. Neuropsicología y psicofisiología eran una materia única, ¿sí? Por lo cual, lo más importante es que tengan presente, primero, el concepto de neuropsicología, más que nada, ¿sí? Y segundo, y fundamental y principalísimo,
el concepto de abordaje biopsicosocial. ¿Sí? Ok. Lo importante es que tenga el concepto de abordaje biopsicosocial. Eso, que es lo que les va a servir para la materia, para entender la materia, para razonar la materia y para su vida profesional. ¿Sí? Eso. Preocúpense por eso, más que nada. ¿Sí? Bueno. ¿Entendido, Edith? ¿Sí? Sí. Sí, ya Okay. lo voy a tener en cuenta. Ok. Una cosa respecto a... voy a decir con las preguntas, pero igual las preguntas vamos a hablar después del recreo. Respecto de la manera de estudiar. Como siempre, les digo y les reitero, en los PowerPoint está el esqueleto, ¿sí?, de cada tema, incluso con algún bonus track, etcétera, ¿sí? Y tienen, evidentemente, lo que se habla, porque está grabado, ¿sí?, la clase. Pero el desarrollo, la carne de ese esqueleto, la tienen que buscar en el libro. Sí, está en el libro. ¿Estamos? ¿Sí? Por ejemplo, descripción de trastornos, descripción de síndromes, lo tienen que buscar en el libro. De hecho, ¿Está? Francisco, con el Power solo te quedan solamente como títulos de algunos temas. Si no vas al libro, no entendés. ¿Cómo? Que con el Power solo te quedan como títulos, como cuando uno hace un cuadro sinóptico o una red, ¿sí? No te alcanza con eso para poder explicar un concepto. Exactamente. La idea de las clases Para y de los ubicarse, ¿no? PowerPoint, ¿cómo? Que sería más para ubicarse en el tema. Sí, el como Power. el ladrillo. Tal cual. La idea del PowerPoint y de las clases basadas en PowerPoint es que tengan el mapa conceptual, ¿sí?, el recorrido. Por eso yo siempre les hablo de recorrido. Estas son las estaciones principales, ¿sí? Vayan por acá. Sí, claro. Algunos lugares donde se presenta o se puede presentar alguna dificultad, ahí nos extendemos y nos desplegamos un poco más, ¿sí? Sí. Pero por eso les digo siempre, no estudien del PowerPoint. Cuando van al oral y zafan un poco y, viste, empatía y bla, bla, bla. Esto es multiple choice. No se puede usar la empatía, es el multiple choice. ¿Sí? Están ustedes solos con el libro porque lo van a tener al pedo, porque... No tenés tiempo, la velocidad no hay tiempo. Una o dos preguntas van a sacar del libro, seguro, si tienen un poco de pericia, pero nada más. ¿Sí? Pues no hay tiempo. Justamente por eso se hace con menos tiempo, con esa cantidad de tiempo. ¿Son 20 minutos, profe? Pero nada, vayan viendo. ¿Cómo? No escucho. Profe, disculpe. Va a salir. ¿Sigue pensando que son 20, digamos, en pie que son 20 preguntas en 20 minutos o son 10 como en todos los múltiple choice? ¿Quién pregunta? Janet, profe. Janet, te respondo después del recreo. Mirá qué jodido que estuve. Mirá qué jodido. Bueno, te respondo después del recreo. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Bien, nada, espero que no haya sido un gracias irónico, pero... Lo anoto, en serio, lo anoto. ¿Qué más? En serio, preguntas sobre los temas. No, la verdad que a mí la única que se me presentaba como incertidumbre era tener el concepto claro, así como del psicoficio, de la misma manera que lo teníamos en neuro. Claro. Era como que no lo llegaba a entender y fue lo único que se... No te hagas tanto problema, No, el libro es claro. El libro es súper claro, teniendo la columna de los Power es espectacular, Sí. porque después con esa columna es fácil de rellenar. Sí. Igual, vayan a las funciones. Che, déjense de la introducción, vayan a las funciones.
por favor. ¿Sí? Y porque de ahí sale ¿Me la explico? patología. No sé si fui claro. ¿Sí? ¿Sí? Perfectamente Ok. claro, claro. Bien. Bueno. ¿Vamos con lenguaje? Sí. Ah, Sí, tengo que compartir pantalla, ¿no? ¿me puedo decir algo? Adriana, no podés, te veo re parecida a Mónica González. Ay, me lo han dicho un montón de veces. No, bájale la autoestima. No, por Dios. Me lo han dicho, pero... Un poco de chimento. Bueno, después del panel, vamos a la clase, por favor, dale. Tiene el panel completo. Qué bárbaro, che. Qué Bueno, bárbaro, pero che. ahí vamos. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Sí. Bueno, vamos a hablar de lenguaje. Vamos a hablar un montón de lenguaje y vamos a empezar, por supuesto, por los conceptos. Como siempre, y para que vayan tomando atención y concentración, no sé quién está con huevos revueltos por ahí, otro con un gato, así que bueno, para que se vayan concentrando, les pongo algunas frases que tienen que ver con cómo empezar a pensar el lenguaje, ¿sí? Y de qué vamos a estar hablando cuando hablamos de lenguaje, ¿sí? Les quería compartir estas 3 frases que a mí me parecen muy interesantes, muy lindas. Dos de Borges, la sola palabra infinito, palabra y después concepto, era medio lacaniano Borges. De zozobra que hemos engendrado con temeridad y que una vez consentida en un pensamiento estalla y lo mata. Todo lo que puede provocar una palabra, ¿sí? Antes de su antes de su racionalización, digamos, ¿sí? Después otra que es muy dentro de lo biopsicosocial, de lo social, un idioma es una tradición, una forma de ver la realidad, de sentir la realidad. ¿Sí? No estamos hablando de símbolos, estamos hablando de lo social, ¿sí? Y también de aquello que nunca se llega a decir. ¿Mm? Una palabra que está por decir, un arbolito sin hojas que da sombra. Amarte es esto, una palabra que está por decir, un arbolito sin hojas que da sombra. Esa de Juan Gelman, uno de los mejores poetas argentinos y latinoamericanos. Esto es como para empezar a hablar de lenguaje, de qué es el lenguaje, de qué son los lenguajes en realidad, y de las posibilidades de los lenguajes, y de las imposibilidades también de los lenguajes. ¿Sí? Para empezar a conceptualizar lenguaje, tenemos que tener presente, esto no me acuerdo si está en el libro así de esta manera, pero no está de esta manera. Ok, me pareció interesante que lo tengan presente ustedes como conceptualización, porque lógicamente, porque no se puede abarcar todo, tampoco es mi intención hacerlo, pero como esto es un esquema de ideas, un mapa conceptual, me interesa por lo menos nombrarlo. En el libro vamos a hablar de bases neurofuncionales, de lenguaje más desde el punto de vista de la lectoescritura. Entonces, como que se queda más centrado en ese aspecto de ese tipo de lenguaje, ¿sí? Pero es importante, y más en nuestra época, tener en cuenta que hay muchos lenguajes, ¿sí? Y hay muchos tipos de lenguaje.
por un lado, lo podemos pensar como lenguaje humano, animal y artificial, ¿sí? La danza de las abejas es un lenguaje. Parafraseando a Borges en la frase recién, sería una especie de repertorio de signos, ¿sí? El lenguaje no es solamente signos, ¿sí? Si estamos hablando solamente de signos, estamos hablando de esquizofrenia, para que se den una idea, ¿sí? El lenguaje puede ser humano o puede ser artificial. El lenguaje binario es un lenguaje artificial, ¿sí? Base del tipo de cálculo y razonamiento de la computación y de la informática, ¿sí? Y el lenguaje humano, que puede ser verbal o paraverbal, y dentro del paraverbal no solo está lo corporal y lo gestual, como dice ahí, y estoy pensando que faltan un montón de cosas, está el lenguaje pictórico, está el lenguaje musical, ¿sí? Hay un lenguaje musical. Por eso, sí, tal cual, sí, estaría dentro del corporal también, de la actuación decís o del arte en general. De la actuación. La pintura también, profe. Claro, por eso, está en la plástica hay un lenguaje, en la música hay un lenguaje, aparte de lo corporal y lo gestual. Y sabemos, y por eso a veces son tan difíciles las clases virtuales, si bien tienen otras ventajas, que el 80% de lo que se comunica gestualmente y se comunica paraverbalmente, ¿sí? Tonos de voz, inflexiones de voz, gestualización, movimientos del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, hablamos de todos estos aspectos. Nos vamos a estar enfocando principalmente en el lenguaje humano verbal y tal vez un poco en el paraverbal dentro de lo que vamos a ver en esta unidad. ¿Sí? Pero tengamos presente que hablamos de todo esto. ¿Estamos? Más cuando estamos tan manejados, lo querramos o no, y seamos conscientes o no, hoy por los algoritmos, que tienen que ver con esto, ¿sí? Yo manejo donde me lleva Waze, yo elijo Spotify o YouTube, me eligen las canciones, Netflix me elige la serie o la película. Hay un montón que podría ver, ni siquiera aparecen, ni siquiera sé que están. Y yo me entrego a eso, ¿sí? Soy manejado por un lenguaje, somos parte de un lenguaje. No les quise poner otra frase de Lacan que compartía otros años cuando hablábamos de lenguaje, pero nosotros somos usados también por el lenguaje. Acuérdense que como sujetos somos banda de Moebius, no hay un adentro afuera, ¿sí? ¿El lenguaje es propio o es de los otros? Es la mejor manera de pensar el adentro afuera. Hay un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales que habla de esto que vos estás diciendo, de cómo de alguna forma nos manejan y nos llevan en dirección de lo que quieren, en realidad, y uno piensa que es uno el que elige. Tal cual, tal cual. Sí, lo vi, interesante. Había otro también sobre cuando salió lo de Cambridge Analytics, que estaba bueno también, de la misma temática. Pero bueno, es lo que yo llamo subjetividad vicaria, ¿sí? Yo cedo parte de mis elecciones, de mis consumos culturales, de mis vivencias incluso, y de qué elegir sentir, lo cedo a un otro, ¿sí? Pero también esto es una manera de pensarlo, pero como para ayudarnos a pensar que, como decía Lacan, y ahora les voy a decir por qué les digo esto, no por fanatismo ni mucho menos, sino como una manera de pensar el lenguaje, por lo menos a nivel introductorio.
nosotros no usamos el lenguaje, somos empleados por el lenguaje. El lenguaje lo incorporamos a medida que vamos madurando nuestro sistema nervioso central en lazo social con adultos significativos, con otros significativos. Lo vamos incorporando, pero venimos a un mundo de lenguaje. ¿Sí? Entonces, ¿es propio o es ajeno? No es ni propio ni ajeno. Y es el rasgo más distintivo del género humano, el lenguaje, aparte del oponente del pulgar. ¿Sí? Es eso lo que permite la bipedestación, entre otras cosas. Y la transmisión, principalmente. Salvo algunos cetáceos y algunos primates, el resto no posee un lenguaje. Tiene un repertorio de signos como las abejas o las hormigas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no un lenguaje, y un lenguaje desarrollado. ¿Está? Bien. Y es importante que sigamos viendo el concepto de lenguaje, porque en base a eso vamos a poder razonar también incluso las bases neurofuncionales. Y por eso se los empiezo a explicar de esta manera, para que tengan en mente cuando pensamos el lenguaje, todo lo que está implicado, todas las funciones que pueden estar implicadas en la producción y en la recepción o en el procesamiento del lenguaje y en la producción del lenguaje, ¿sí? De lenguajes, ¿sí? Entonces hay diferentes definiciones. Según la Real Academia Española, facultad de expresarse y comunicarse, estilo y modo de hablar, habría que diferenciar entre lengua y habla, que son dos cosas diferentes. Código de signos, no es lo mismo que lenguaje, pero fíjense toda la polisemia, los distintos significados cuando se habla de lenguaje, y que muchas veces hay que desambiguar. Para algunos es un sistema de códigos, y este era Luria, uno de los antecedentes del enfoque biopsicosocial. ¿Sí? Fíjense qué dice Watson. ¿Qué va a decir Watson? Hábito manipulatorio. ¿Sí? Bien conductual. Es lógico, bastante lógico. Conjunto finito e infinito de oraciones. Instancia comunicativa. Siempre estamos hablando de comunicación cuando hablamos de lenguaje. Sistema de comunicación. Y lo que es importante desde el punto de vista nuestro como psicólogos o futuros psicólogos, es que el lenguaje crea estructura, ¿sí? Las estructuras psíquicas, si es que existen, o por lo menos postuladas como modo de abordaje, estamos hablando de histeria, obsesión y psicosis. Esas estructuras tienen la misma lógica que la lógica del lenguaje, que la lógica del inconsciente, porque tiene la misma estructura que la lógica del inconsciente. ¿Está? Entonces, es un tema central el lenguaje para nosotros como psicólogos o psicoanalistas. ¿Está? No solo porque tiene que ver con el lazo social desde el punto de vista de lo comunicativo, sino porque crea estructura y crea realidad.
hay un concepto muy interesante de John Austin, que era un lingüista norteamericano, que está tomado no solo por la ontología del lenguaje y el coaching, sino también por el psicoanálisis lacaniano. Fíjense, y están en dos antípodas, y están en antípodas. Dos antípodas es una exageración, ¿no? El poder performativo del lenguaje. El típico ejemplo de poder performativo, a ver, el martes tienen examen. Eso es poder performativo. ¿Sí? Porque al yo decir eso, creé una realidad. Ustedes deciden si se ponen a estudiar o no, porque el martes tienen examen de psicofisiología, porque yo lo dije. ¿Sí? Creo que el ejemplo que pone Austin es los declaro marido y mujer. Luego está puesto en un acta, sí, donde también hay escritura, hay lenguaje. Eso crea una realidad, crea un vínculo, crea un contrato. Eso es poder performativo. ¿Sí? Yo te amo. Eso es poder performativo. ¿Sí? Bien. Incluso en su momento fue un concepto de actos performativos y lenguaje con poder performativo también estuvo muy desarrollado por muchas de las producciones de la teorización feminista. Fíjense que incluso los paradigmas son actos performativos, ¿sí? Nos dicen dónde enfocar nuestra atención como científicos. Entonces, de todo eso hablamos cuando hablamos de lenguaje. Es fundamental para nuestra carrera. ¿Sí? Bien, dicho esto, vamos a lo que está en el libro. Pero todo esto que les estuve diciendo, tenganlo presente para leer lo que está en el libro. ¿Está? Me parece que les va a enriquecer la visión y van a poder desplegar y razonar y entender mejor lo que ven en el libro. Dimensiones del lenguaje. Interesante también esta sistematización conceptual. Tenemos tres dimensiones. La léxico-semántica o semántica. En el libro no sé si está lo que está entre paréntesis o lo que no está entre paréntesis, pero sepan cómo está ahí. ¿Está con o sin paréntesis? Y sin paréntesis. Sintáctica. Sí. ¿Cómo? Que dice lexosemántica, todo junto. No lo aclara entre paréntesis en el libro. Bueno, la léxico-semántica o semántica, algunos la llaman solo semántica. El que tengo es léxico de semántica, ¿eh? ¿Cómo? Que el libro que yo tengo está separado, está en un cuadrado y está separado léxico y rayitas semántica. Lo toma como... Está bien, todo bien. Además se le dice semántica sola. Ok. ¿Sí? La fonológica, morfológica y sintáctica y la pragmática. Si alguno recuerda aún cuando hacía análisis sintáctico, morfológico y semántico, ¿recuerdan? Sí. Sí, me acuerdo. Sí, los más viejos lo recuerdan, los más experimentados. Sujeto, predicado. Claro. Sujeto La indirecto. dimensión semántica, todo lo que significa semántico tiene que ver con significado, desde el punto de vista del lenguaje, ¿sí? La dimensión semántica es aquella donde se pone el foco en el significado, ¿sí?
Lo que no tienen que hacer si son psicoanalistas. ¿Estamos? La definición, lo que tienen que hacer cuando están estudiando esta materia, cuando están estudiando cualquier materia. ¿Qué significa esta palabra? Y no repetirla sin saber qué significa. Dimensión semántica es el significado. ¿Sí? Ya, esto tenganlo presente porque vamos a ver qué estructuras neurológicas o qué áreas de Brodmann están involucradas en estas dimensiones. Broca y Wernicke, ¿o no? Bueno, vamos a ver cuál y cuál. Y... ¿Sí? En ese caso el psicótico tiene una... no tiene, como tiene otro significado de las palabras, ¿o no? Ahora vamos a hablar de eso, cuando veamos los trastornos. Léxico-semántica, estamos hablando de Wernicke seguro. Sí. ¿Sí? Fonológica, morfológica y sintáctica. Estamos hablando de cómo se interrelacionan las palabras para crear sentido. ¿Sí? O sea, tanto los... Ahora vamos a hablar de fonemas y morfemas, ya hablamos la clase pasada. Las estructuras, la sintaxis, cómo se combinan las palabras, ¿sí? Hay un sujeto, hay un predicado, el sujeto tiene cierto tipo de estructura, el predicado tiene otro tipo de estructura y de elementos. En el predicado hay verbos, hay circunstanciales, ahora no le llaman circunstanciales, modificadores verbales, predicativos. En el sujeto hay otro tipo de estructuras. Todo eso, lo sintáctico, lo morfológico, raíz de la palabra, cómo es en singular, cómo es en plural, ¿sí? Pronunciación, en castellano es distinto que en otros idiomas, ¿sí? Las reglas fonéticas, ¿sí? Cómo se combinan y cómo se interrelacionan las palabras para crear sentido, eso es la dimensión fonológica, morfológica y sintáctica o sintáctica a secas para algunos. Y la pragmática es todo lo que se le ocurre, relación entre las palabras, signos y los contextos en los que son utilizados. ¿Qué estructura, macroestructura, interviene en la pragmática? El uso. El uso de la palabra. La escritura. Los gestos. La escritura. ¿Qué interviene en los gestos? ¿Qué estructura tiene que ver con los gestos? Macroestructura. El hemisferio derecho en la lóbulo frontal. Exactamente. ¿Sí? Por eso siempre hablamos que si acá hay... Tiene que ver con el otro que le muestra la palabra, lo que aprende del otro, lo que va internalizando del otro, con lo social, con cómo interactúa. Tiene que ver con lo social, pero también con el contexto, o sea, la circunstancia en la que es producido un decir, ¿sí? El contexto no es lo mismo, ustedes no hablan de la misma manera, salvo cuando decido no grabar todavía, por ejemplo, no hablan de la misma manera en el aula que cuando están estudiando entre ustedes. ¿Sí? No hablan de la misma manera en vuestras casas cuando no están en clase que cuando están en clase. No hablan de la misma manera en un examen o en el trabajo que en un recital o en la cancha de fútbol. ¿Sí? El contexto, el repertorio de gestos utilizados, todo lo que tiene que ver con hemisferio derecho, tiene que ver con la pragmática. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Por eso es importante los dos hemisferios. Siempre cuando dicen, sí, el hemisferio derecho es como el, ¿cómo dicen a veces?
Bueno, no me sale la palabra ahora. Tengo un problema léxico-semántico. Es el artista, es el bohemio. No, los dos son importantes, ¿sí? Si no, no termino de entender. ¿Está? No termino de comprender, no termino de comunicarme. ¿Sí? Francisco, Bien. ¿te puedo hacer una Sí. consulta? Vos sabés que en el Sí. grupo de WhatsApp hay un montón de gente que no, dice que no puede entrar, que no, pero hay varios, porque también te a sonar, a ver, ¿habrá pasado algo que no pueden entrar? Son varios. A ver. Yo tuve mucha A ver. dificultad para entrar, chicos. Perdón que te interrumpa. No, está perfecto, está perfecto. Y es más, te agradezco que hayas interrumpido. Vamos a ver, no sé. Pues son bastantes los que están hablando que no pueden entrar. No sé qué decir porque... Ahí volví a entrar. Ajá. Yo supongo que es un problema de ancho de banda de cada uno, ¿eh? Porque, bueno, es lo que a veces pasa. Supongo eso porque el Jitsi es, vamos a dar tiempo a ver si pueden entrar, ¿sí? De todas maneras queda grabado esto, ¿sí? Pero yo por eso las primeras clases de neuropsico las grababa, porque pasaba esto muy seguido. Después fueron aumentando los anchos de banda también por parte de las compañías de telecomunicaciones, pero por eso también tratamos de grabar las clases. Lo que pasa es que está bueno interactuar. Sí, por supuesto. Bueno, a ver, el gran otro es incompleto, ¿estamos? A ver si lo empezamos a asumir, ¿sí? No vamos a tener todo. Si tenemos presencial, no tenemos clase grabada. Si tenemos clase grabada, no tenemos presencial, y a veces no podemos acceder, y es así la vida. Siempre vamos a estar incompletos, por suerte. Siempre va a estar presente la falta. Claro. Francisco, ¿puedo hacer otra consulta antes de continuar con el desarrollo del lenguaje? Sí, consulte. Me quedó la duda por algo que había leído en el libro, y lo que me queda en duda es si el silencio, como falta o como guarda el lenguaje, tiene poder performativo. ¿Usted qué opina? Por lo que venía pensando, sí, porque en realidad deja mucho que pensar, deja mucho para razonar, o sea, crea un montón de imaginarios, por lo que me parece que es como, no lo menciona en el libro como que tiene poder performativo, pero lo asocia automáticamente a eso. Totalmente. Está buenísima tu pregunta. Y creo que está en un nivel un poco más alto de algo para decir antes, ¿sí? Si yo estoy en una sesión, por ejemplo, ya que estamos hablando, ustedes, no sé si se dan cuenta, pero como yo soy psicólogo y psicoanalista, los ejemplos que los hago por ese lado. El que es psicopedagogo o psicopedagoga lo hace por otro lado, y el que le gusta más la biología lo hace por su lado, es así, ¿no? A ver, que alguien vaya, hoy tuve una sesión con un paciente que apareció en sesión con la camiseta de River. A ver, primera imagen, camiseta de River, eso es un significante, ya está. ¿Querés hablar del fútbol, flaco? Habló un montón de su historia con el fútbol, ¿sí? Evidentemente, no lo puedo soslayar. Era una camiseta puesta, eso el lenguaje sí. Es significante también, ¿sí? O sea, un significante es algo que es una palabra que yo elevo al nivel de significante, ¿sí? No importa, nada, que les quede picando, resonando. El lenguaje, un silencio. El lenguaje, sí. Si yo, y ahora, yendo,
esos silencios elocuentes, ¿no? Los silencios que dicen mucho, ¿sí? Cuando alguien está comunicándose con otro y el otro por toda respuesta tiene un silencio. Es un montón. Si yo le digo a alguien, te amo, y el otro o la otra no me responde, me estoy diciendo un montón. A ver si eso no es performativo. ¿Sí? Claro que sí. Es como dice Waslavi, es imposible no comunicar, la acción de la comunicación. Exactamente. Hasta el silencio. Exactamente, sí, totalmente. Profe, Totalmente. a mí me pasa que yo tengo alumnos sin lenguaje verbal, porque después corporal dicen un montón. Es como muy relativo. Sí, a veces claro. pareciera que lo verbal fuera lo más importante y bueno, no sé si están así. Cuando el cuerpo también... Por eso justamente, porque nosotros como últimamente estamos habituados por tanta interacción digital, nos olvidamos de lo analógico, hablando también de Václavic y el lenguaje. El 80% de lo que se comunica gestualmente, analógicamente, ¿sí? Por los tonos, inflexiones, ritmos, silencios, gestos, movimientos, ¿sí? El 80%, no es el 80%, ¿sí? Bueno, de hecho, cuando a veces haces algún curso sobre liderazgo o comunicación, te enseñan que conocer el grupo con el que estás trabajando, hay muchas veces que para darles una orden o una directiva, depende de la persona que tienes adelante, tal vez tengas que acceder a algún gesto manual como para dirigir la atención y que te preste atención y pueda hacer lo que le estás pidiendo. Sí, por ejemplo, sí. Sí, dentro de lo conductual, pero ven como todas esas teorías, prácticas, etcétera, tienen bases neurofisiológicas, que es lo que estamos estudiando. Todo eso, cuando les hablan de lenguaje corporal, sí, hay un montón de... A mí me encanta y es una deformación profesional, estar en la calle o en algunas épocas había cenas en restaurantes, no sé si se acuerdan, y estar viendo los gestos, cómo están puestas las piernas, hay una foto muy recordada y todavía reproducida, una foto de Cristina Kirchner y Cristina Fernández y Mauricio Macri, que están cada uno, silla de por medio, estaban juntos, una foto de cuando creo que Cristina era presidente y Macri era intendente. Y están cada uno con la pierna cruzada del lado del otro, ¿sí? O sea, bien buscando separarse, ¿sí? Lo que estarían más cerca del otro está cruzado para el otro lado, ¿sí? Hay un montón de... Eso también es lenguaje, ¿sí? Bueno, nos fuimos por las ramas. Espero que haya podido ingresar más gente. Yo no vi cuántos estaban... Profe, discúlpame que te joda. Sí. Ana María Martínez. Sí, Ana María. Mira, hoy estoy en casa y se me sigue cortando. El martes pasado estuve en el hotel aislada por COVID y también se me cortaba. Y ahora estoy en casa con todo el internet del mundo y también se me corta. Te aviso porque salgo y entro, ¿viste? Pero bueno, la otra no me queda. Está bien. ¿Cómo estás? ¿Tuviste o no tuviste al final? En realidad yo fui asintomática en julio. Y en julio no me hicieron el hisopado, o sea que lo transcurrí trabajando, obviamente con el virus encima, pero como no me hicieron hisopado, trabajé. Y esta vez me hicieron el de sangre, al dar positivo me hicieron testeo de hisopado, el hisopado dio 1 positivo y 1 negativo. Y por no hacerme un tercero, me mandaron al hotel.
aislarme. Claro, bueno, está bien, Bueno, perfecto. ahí. Ok, bueno, me alegro que estés bien. ¿Seguimos? Sí. Seguimos. Sí, sí, señor. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, Bueno. vamos bien. Desarrollo del lenguaje, que es parte de la base neurofuncional. En todo esto, cuando estamos hablando de desarrollo del lenguaje a partir del nacimiento, la prematuración y toda esa historia, ¿de qué proceso va a estar involucrado sí o sí? Proceso de mielinización, profe. ¿Cómo? El proceso de mielinización. Exactamente. ¿Por qué lo dice una sola, uno solo, un sole? Porque estoy estamos silenciada. muteados. Claro. Pero sí. Porque dice perfectamente la compañera. el problema es que la banda, la internet está demasiado lenta y cuando tocas el micrófono ya contestaron 5 antes. Ok, está bien. Bueno, entonces sí, mielinización y plasticidad sináptica también, ¿sí? 0 a 6 meses, balbuceo no imitativo. Lo que ocurre principalmente es el ejercicio fonoarticulador, es decir, estoy entrenando Broca, digamos, ¿sí? Y todos los músculos de la fonoarticulación. ¿Está? Pero ni siquiera es imitativo. ¿Por qué? Porque todavía no tengo la interacción con el otro. ¿Sí? De los 6 a 12 meses es el balbuceo imitativo, donde hay un reconocimiento del otro como interlocutor y está asociado al desarrollo de la prosopagnosia. No se lo quería decir antes para no confundirlos, pero justamente es el desarrollo de la prosopagnosia, es un reconocimiento del otro, ¿sí? Que es el que permite la conducta imitativa desde el punto de vista del lenguaje. Entre los 12 meses y los 2 años se empiezan a adquirir progresivamente los estereotipos motores verbales. ¿Qué quiere decir esto? Se incorporan los fonemas y los morfemas. Por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan? Fonema es la unidad sonora con sentido. Por ejemplo, la otra vez estaba hablando, la otra vez hace un tiempo ya, antes de la pandemia, con un amigo que está viviendo en Dinamarca, hace mucho, músico, gran músico, y él decía que había sonidos para vivir en Dinamarca había tenido que aprender sonidos nuevos. Y decía un sonido como una cosa así, muy gutural, que claro, no existía en español. ¿Sí? Bueno, ese sonido para nosotros no es un fonema, para un danés sí. El sonido GS para la X es un fonema. ¿Sí? A es un fonema. ¿Sí? Es un sonido que, puesto en relación con otros, va a tener un sentido. Eso es un fonema. ¿Sí? Es la fonética, por ejemplo, cuando estudiamos un idioma diferente, lo que enseñan es cómo se escribe, cómo se pronuncia, pero a través de la fonética. Exacto.
exacto. ¿Sí? Morfema es la palabra o conjunto de palabras que tienen sentido. ¿Sí? Entonces, la adquisición de algunos fonemas y de algunos morfemas, el monosílabo intencional, como una intención va acompañada de un monosílabo, eso es lo que ocurre entre el primer y el segundo año, y es el primer periodo lingüístico. Entre los 2 y los 3 años, bueno, la incorporación es cada vez más creciente, se empiezan a incorporar cada vez más elementos lingüísticos, y desde el punto también se empieza a incorporar si hay una... Todo esto depende de la interacción, de la alimentación, etcétera, ¿sí? Biopsicosocial. Se empiezan a incorporar las estructuras, se empieza a complejizar la expresión, ¿sí? Si hay posibilidades biopsicosociales de hacerlo. No es solo cantidad de palabras lo que aumenta la complejidad. Lamentablemente después vemos jóvenes o adultos que se expresan como si tuvieran 4 o 5 años, pero bueno, eso también tiene que ver con lo biopsicosocial. Sin duda es que la estimulación en esta parte es sumamente importante. Sí, la estimulación, la buena alimentación, y la estimulación no solo desde el punto de vista de adultos significativos, sino también desde el punto de vista de accesibilidad, tanto a los medios de comunicación como a los consumos culturales, como como al sistema de educación. ¿Sí? Sí, cuando digo estimulación lo hago como un conjunto de cosas, no es solamente el adulto que le esté diciendo o enseñando más palabras que no sea tete al chupete, por ejemplo, sino hablo en conjunto de cosas que tienen que ver con el acompañamiento, con todas las herramientas que existen hoy en día, con la interacción a través de juegos, que hay un montón de cosas que tienen que ver en la estimulación. Sí, totalmente. Hacia los 5 o 6 años aumenta la capacidad comprensiva y es cuando ya se pueden relatar historias y se pueden comprender historias, y tiene que ver también con la posibilidad, es el inicio de la reversibilidad. ¿Sí? Eso en cuanto a lo evolutivo. En cuanto a la lateralidad, lo que ya hemos dicho, y solamente recordamos, lo lógico racional, analítico, cerebro digital, si se quiere, la secuencialidad, las reglas están acá, se procesan acá, no están, se procesan acá, no están en ningún lado las reglas, ¿sí? Se procesan acá, en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Las reglas sintácticas, las reglas ortográficas, los significados, y lo emocional, la espacialidad, lo contextual, el ritmo, el contexto, o sea, toda la función pragmática se procesa en el hemisferio derecho. Por eso es importante que estén trabajando los dos juntos. Hay un micrófono abierto por ahí, bien, yendo a las áreas de corteza, o sea, infancia gris, recuerden, involucradas en el lenguaje, para la codificación, o sea, todo lo que tiene que ver con la ideación y elaboración, ¿sí? Están involucradas el área de Broca, el lóbulo prefrontal, porque
tengo que elegir y tengo que saber qué elegir y qué decir. El área de Wernicke, el área de Broca es área motora, sí, pero también interviene. No se olviden que muchas veces diferenciamos solamente para poder comprender un poco, pero después tenemos que integrar, ¿sí? La vía piramidal por los músculos fonoarticuladores que también intervienen en lo motor, y las áreas 45, 46 y 47 que tienen que ver con el video afectivo del lenguaje, ¿sí? ¿Qué otras áreas estarán involucradas en la codificación del lenguaje?